Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estoy metiéndome en este berenjenal porque quiero hablar hoy de It, de esa novela o sobre todo de esa historia que casi todo el mundo conoce por las adaptaciones que han habido tanto al cine como a la televisión y que ha creado tantos miedos inolvidables y que a todos nos encanta en un momento dado. A cualquier amante del terror considera que esta es una de las novelas más importantes de la historia en cuanto al género y a la que es más difícil de comentar puesto que todo el mundo tendrá su propia opinión, su propia visión acerca de lo que significa It, lo que significa Pennywise, y realmente merece o no ese puesto de honor. Así que vamos a ver qué puedo sacar yo, porque qué puedo decir que ustedes no sepan. Así que hoy vamos a hablar de It, esa novela de terror tan importante, creo que es la más importante del final del siglo XX, y si no me equivoco, en el siglo XXI no ha habido nada que llegue a la altura de la repercusión que tiene una novela tan interesante como la que nos cuenta la historia del payaso Pennywise. La verdad que nos encontramos ante un tocho bastante grande. El tapa dura tiene unas mil y pico páginas y la tapa blanda unas 1500 y hay que leerlas con bastante tranquilidad, con tiempo por delante y con ganas de disfrutar de una historia como esta. Yo aproveché que se juntó la Liga de las Tinieblas, que ya he hablado en algún que otro vídeo, en el que varios booktubers decidieron hacer una lectura conjunta y comentarla y hacer ciertos juegos para disfrutar un poco de esa experiencia entre toda la comunidad. Y aproveché para volver a meterme dentro de este pueblo de Derry y descubrir algunos detalles que siempre se te pasan inadvertidos y que hacen que la lectura sea de los más divertidas. Hay mucha gente que considera que esta novela tiene demasiado relleno porque no se justifican esas 1500 páginas o las 1000 de la tapa dura para contar la historia que nos está contando. Pero yo creo que realmente, si te gusta esta novela, si disfrutas de la manera que tiene de escribir Stephen King, creo que no le sobra prácticamente de nada. Sobre todo en esos interludios y esas historias que aparentemente son simples rellenos, pero creo que son los que le dan la contundencia especial, la verosimilitud a una historia tan interesante como las que nos cuenta Stephen King en esta It, porque prácticamente nos describe al enemigo principal de esta novela, que más allá de It, más allá de Pennywise, de eso, pues sería el pueblo de Derry, que al fin y al cabo son la misma entidad. ¿Y de qué va It? Pues no sabría decirlo. ¿Cómo te voy a describir de qué va una historia que creo que todo el mundo conoce? Es como cuando uno dice, ¿de qué va Drácula? Es que llegamos a esos niveles de importancia de esta historia en la que prácticamente todo el mundo de oídas o lo ha leído o ha visto alguna película o habrá oído a alguien dándole el coñazo de qué va esta historia. Prácticamente todo el mundo conoce de qué va esta novela. Pero si aún así, pues yo qué sé, pues has estado en la Estación Espacial Internacional durante 10 años, si has estado viviendo en una comarca donde no hay libros, ni televisión, ni nada de eso, no tienes ni idea de qué significa ir. Pero aún así, yo me imagino que habrá alguna persona en el mundo que no ha tenido acceso a ningún tipo de culturas, ni de libros, ni de televisión, ni ningún tipo de historias para saber de qué va Pennywise. Es absurdo comentarte de qué vas si estabas viendo un vídeo de YouTube y no has tenido acceso a toda esta tecnología, pero te voy a contar un poquito de qué va It. Básicamente es del enfrentamiento de un grupo de 7 niños a una criatura, a un ente, a una cosa, a un eso, que tiene la capacidad de transformarse en los propios miedos de todos estos niños e incluso de cualquier personaje que aparezca por ese pueblo. Ya de por sí eso es bastante telita. Pero no solo eso, sino que 27 años más tarde, y para cumplir una promesa que estos propios niños hicieron, decidieron que si esa presencia se volviera a manifestar, pues se unirían de nuevo, regresarían al pueblo para volver a enfrentarte y acabar con ella definitivamente. Esa es la historia de It, que yo la conocemos todos y a partir de ahí, pues telita con lo que está por acontecer. La verdad que es curioso cómo una simple idea puede conformar un libro tan interesante como este, en el cual todos los miedos habidos y por haber, el miedo a los vampiros, el miedo a los hombres lobos, a las momias, a los muertos vivientes, a los pájaros gigantes, a las pirañas, a cualquier tipo de cosas, pues cómo mezclar todo eso dentro de una historia y que tengan cierto sentido. La verdad que estas ideas pues son cosas que aparecen en la vida y vamos a tratar de explicar un poquito. Está claro que en aquella época la producción de Stephen King era bastante importante, ya que publicó entre el 85 y el 86 Los Ojos de Dragón, Misery, Tommyknockers, It. Es decir, el tío este tenía bastantes ideas en la cabeza, pero el fondo de cómo se gestó It hay que irse mucho más atrás.
porque coincidió que a él se le había roto su coche en un momento dado. Mira tú, la batallita del abuelo. Se le había roto el coche y el tío fue a recogerlo una vez que estaba ya reparado y fue caminando ahí con sus botas de vaquero, fue caminando a través de un puente y a la hora de caminar a través de ese puente, pues resulta que ese ruido que hacía al cruzar el puente de la Madrita ahí del pueblo donde vivía, empezaba a hacer un ruidito así bastante curiosito de las maderas moverse y demás. Y eso hizo que le viniera a la cabeza la historia que le leían a él de niño de un cuento que se llama El cuento de las tres cabras macho, Gruff, que es un cuento clásico noruego que la verdad que está bastante curioso y verán a dónde va toda esta historia, porque realmente ahí ves cómo se gesta una idea como esta. En el cuento de las tres cabras macho, pues nos van a contar cómo tres cabras macho van a cruzar ese puente, la cabra pequeñita, la cabra adolescente, la cabra adulta, y a la hora de cruzar el puente resulta que hay un troll que está hambriento, que tiene muchas ganas, pues, por debajo del puente, lo que hacen los trolls, que se aburren y se comen a la gente. Pues entonces cuando pasa la cabra, la más pequeñita de todas ellas, pues el troll va allí a asustarla y le dice a ella, no, no me comas, no me comas, que por atrás viene mi hermano, así la cabra muy guay, que atrás viene mi hermano y tiene mucha más carne. Pues hace lo mismo, pasa el hermano dice lo mismo, llega el padre, y cuando pasa el padre, pues le dan una cornamenta al pobre troll que estaba allí tranquilamente buscando algo de comer, que bueno, es las cosas que pasan cuando te metes todo porque no te metes. Pues ya por ahí va empezando a gestarse la idea de It, ese enfrentamiento entre lo más pequeñito y lo más grande, entre el adulto y los niños, pues ya van por ahí los tiros. Pero no solo eso, en la biblioteca donde It estudiaba, había dos secciones, una que era la sección de los libros de adultos y otra era la sección de los libros infantiles, y estaba atravesada a través de un pasillo. Pues entonces pues Stephen King dijo, esta diferencia entre adultos y niños pues se podría llevar a una novela mezclando una cosa como la otra y un par de botellitas de ron. Así que por ahí más o menos van los tiros. Y al mismo tiempo está el miedo a los payasos, que creo que es fundamental en la novela. Por supuesto, todo el mundo tenemos en la cabeza la imagen de Pennywise como un payaso chungo con los dientes así bastante feos. Como dice It, es que la presencia del payaso en sí, que tanto nos gusta a los adultos, a los niños les aterra. Hay una entrevista por ahí en la que se le comentaba a él a qué se refiere, por qué le aterraba, y él contaba cómo su padre lo había llevado al circo y allí había visto dentro de un coche pequeñito allí, aquí ese tío, todos con la cara pintada de blanco, con la boca roja y demás, y decía que era una imagen que no se ha podido quitar de la cabeza y que por lo tanto le da bastante miedo. Claro está que una década antes en Estados Unidos surgió un personaje del todo detestable que se llamaba John Wayne Gacy, que se dedicó a secuestrar, a violar y a matar a 35 niños. Yo creo que eso también influyó en el tenerle miedo a una criatura tan inocente como que puede ser un payaso. Claro está que Stephen King después empezó ahí a rebujar en la cabeza, empezó a hacer conexiones y dijo, ¿y si contamos toda esta historia de un poco y la hilamos y pues, enfocamos ahí todos los miedos que yo tengo o todos los miedos universales que existen por ahí, el miedo a los payasos, el miedo a los vampiros, a las momias, a todo este tipo de cosas, y lo hilamos con esta historia de las cabras macho, pero en vez de hacer un puente decimos que el puente en sí es todo la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Bangor en aquel momento, y le ponemos el nombre de Derry, hacemos todo ese tipo de cosas, y así nos imaginamos que debajo de esta ciudad hay una criatura enorme que se quiere comer a todas las cabras macho, en este caso a los niños. Pues tenemos aquí todo lo que sería la historia de It, preparadita para empezar a cocerse a fuego lento, porque esta novela después telita con todo lo que cuenta. Pues con todas estas ideas en la cabeza, Stephen King escribe lo que sería su novela número 18, aunque también tenía algún que otro hilo de relatos, pero la novela número 18, la que se pasa 4 años enteros escribiendo toda esta historia que es inolvidable. Siempre tengo la sensación esa, hemos tenido la suerte enorme de poder disfrutar de esta novela justo en el momento en la que se escribió y poder entrar vírgenes a leer una historia que nos ha aterrado durante muchísimos años y que sigue aterrándonos. Casi podríamos decir sin ruborizarnos que hemos sido conscientes de la lectura de esta novela, como pudo haber sido en su momento la lectura de Drácula, de Frankenstein, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o de cualquier novela de Poe, de Lovecraft. Y así hemos tenido esa suerte, tenemos que disfrutarlo. Es muy sencillo criticar ahora a Stephen King porque pensamos que no está a la altura de los grandes maestros del terror, pero deja que este hombre se muera y vamos a ser conscientes de la importancia que ha tenido una novela como It en nuestras vidas y en nuestros miedos sobre todo.
Ya entrando más a fondo en la novela, pues nos vamos a encontrar con una llamada de teléfono que hace que nuestros 6 protagonistas, bueno, el del séptimo sería el que hace la llamada de teléfono, estos 6 protagonistas de repente tengan la extrema urgencia y necesidad de regresar al pueblo que les vio nacer. Aunque no tienen exactamente claro qué fue lo que pasó allí, no se acuerdan absolutamente de nada, no saben por qué tienen que regresar, pero aún así el miedo les atenaza de una manera brutal. De repente se asustan, tiemblan, lloran, no saben exactamente lo que ha pasado y de hecho uno de ellos va a ser incapaz de asumir esa llamada. El resto de los miembros regresa al pueblo sin tener ni idea de por qué y a qué van a ir a ese pueblo. El caso es que conforme se van acercando al pueblo, sus recuerdos empiezan a emerger poco a poco en función del lugar donde se encuentren y en función de que cuanto más cerca se encuentren del lugar de origen al que ellos pertenecieron, sus recuerdos empiezan a aflorar poco a poco. Y ahí nos va a mostrar Stephen King una novela en donde esos recuerdos se van a alternar con lo que les está pasando a estos adultos. Es decir, si un adulto va a comprar el pan, pues recuerda exactamente lo que le había pasado 27 años atrás a la hora de comprar ese mismo pan. Pero claro, si fuera a comprar el pan, pues te harías un bocadillo, pero en este caso los recuerdos que atesoran, pues los relacionan mucho con la presencia de un payaso que a todos les atemoriza en un momento dado y que poco a poco van a ir descubriendo exactamente quién es ese payaso. Yo creo que poco más, no habría que saber demasiado de esta historia, si no la han conocido o si no han visto las películas ya saben de qué va toda esta historia. Pero cada uno de esos niños, tanto en la época adulta como en la época infantil, van a tener que enfrentarse a ese payaso o a esa criatura, sea lo que sea. Y sobre todo enfrentarse a sus propios miedos. Porque una de las grandes características que tiene nuestro archienemigo, nuestro Pennywise, nuestro Bob Gray, nuestro It, es esa capacidad de adoptar los miedos que tenga ese niño o ese adulto en concreto, con lo cual puede adoptar la forma que prácticamente que le dé la gana. Y eso, señores, es aterrador. Porque no sé ustedes, pero a mí de pequeñito la presencia de los vampiros era una de las criaturas más horrorosas y atormentadas que me pude haber encontrado yo en mi vida. Yo desde que vi Las cicatrices de Drácula de Christopher Lee pensaba que no podría sobrevivir yo a la presencia de una criatura como esa. Bueno, salvo que hiciera el viejo truco de la sábana, que me la ponía aquí en el cuello, y eso más o menos me protegía. Pero es que para mí esos ojos rojos de Christopher Lee fueron uno de los miedos más alucinantes que tuve. Así que imagínense tener que enfrentarse cara a cara con esa criatura, con Christopher Lee en aquella época, siendo un niño de 8, de 10 años, y tener que enfrentarte a una criatura como esa en esos tiempos. Es decir, de eso estamos hablando. A lo mejor si fuéramos adultos ahora, pues nuestros miedos serían otros totalmente distintos, pero en aquella época, siendo un niño de 10, 12 años, pues tener que enfrentarte a tus propios miedos podría ser algo tremendamente aterrador y en la novela lo es. Pero claro, ya solamente con eso ya podemos crear la mejor historia de terror de todos los tiempos, porque si eres más o menos ágil a la hora de escribir la historia de terror, el hecho de poder juguetear con cada una de las criaturas habidas y por haber en el mundo del terror, estamos hablando de Frankenstein, estamos hablando de momias, de hombres lobos, de muertos vivientes, de pájaros gigantes, prácticamente con lo que a ti te dé la gana, pues podrías conformar una historia de terror ya básica, fundamental y divertidísima para pasar el verano. Pero Stephen King va mucho más allá. Y lo que nos quiere contar un poco es la historia de ese pueblo, de ese Derry que está un poco impregnado por toda la atmósfera de esta criatura que los gobierna a todos. Hasta tal punto que los grandes miedos que van a surgir en la novela van mucho más allá de las cosas sobrenaturales. Aquí se hablará de muchos temas muy importantes a nivel social. Se va a hablar de racismo, se va a hablar de homofobia, se va a hablar de pedofilia, se va a hablar del acoso escolar, se va a hablar de la soledad, del cariño de los padres hacia los hijos. Es decir, está la novela totalmente plagada de un montón de temas que realmente es lo que van a hacer a esta novela más importante que el resto de las novelas de terror. Porque cada uno de nuestros personajes, aparte de tener que enfrentarse a esas criaturas tan chungas, se tienen que enfrentar a sus propios miedos. Me estoy refiriendo a los problemas reales que les afectan en el día a día, independientemente de que haya un bicho por ahí que quiera comerse los vivos, que también es bastante interesante. Estamos hablando de un personaje negro que tiene que enfrentarse al racismo inherente de una población en Estados Unidos. Estamos hablando de una niña que tiene muchísimo miedo a su padre por la violencia que ejerce hacia ella, por esa dominación y por ese componente un poco tenebroso acerca de la sexualidad de la niña. Estamos hablando de un niño que tiene culpa porque cree que el fallecimiento de su hermano menor se debe a las acciones que él tuvo en su pasado. Estamos hablando de un niño que tiene miedo a todo tipo de enfermedades. En definitiva, todo tipo de historias que hace que todos estos niños, para poder evolucionar,
para pasar a la edad adulta tiene que intentar enfrentarse a esos miedos sin ningún tipo de ayuda externa para poder dar un paso adelante en su evolución como persona, pasar a ser adulto directamente. Así que imagínense la de temas tan complejos que puede tratar Stephen King en esta historia. Pero claro, no deja de ser una novela de terror, y es una novela de terror que da miedo, muchísimo miedo. Y para ello es fundamental el comienzo de esta historia, porque creo que estoy bastante seguro de que no ha habido un comienzo más aterrador en la historia de la literatura, o por lo menos yo no lo recuerdo. Estamos hablando de una situación bastante cotidiana donde dos hermanos se dedican a crear un barquito de papel y hacer ver cómo flota alrededor aprovechando la lluvia un poco del pueblo, que esa es otra, que se pasa todo el día lloviendo en ese pueblo de una manera un poco sobrenatural. Pues ese barquito poco a poco va flotando, ya hemos visto las imágenes 300.000 veces, y termina un poco apartado allí en una alcantarilla en la que cae, y este niño se empieza a desesperar porque ha perdido ese barquito que con tanta ilusión estaba jugando con él. Y claro, allá es cuando por primera vez podemos ver la presencia de este payaso, de este Pennywise, y vemos su manera de actuar. Yo creo que es de las secuencias más aterradoras que se puedan imaginar, porque que tú estés empezando un libro y de repente suceda lo que sucede en ese momento, ya todos lo sabemos que el Pennywise pues, se dedica un poco a picotear un poquito en ese momento. Creo que a partir de ahí todo lo que pueda pasar en la novela ya te va a asustar, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de machacar a un niño nada más empezar una novela. Es decir, si eso es el comienzo, a partir de ahí puede pasar absolutamente de todo. Y hace que tú, a la hora de leer esta novela, pues ya estés tremendamente aterrado porque tienes metida en tu cabeza esa secuencia y no se olvida con facilidad. Si a eso añadimos cada una de las apariciones que hace Pennywise en su respectiva forma, que se aparece de forma de hombre lobo, que se aparece de forma, pues no sé, esa historia que pasa dentro de los depósitos de agua, que es una cosa aterradora, pues toda la novela te la pasas un poco con el canguelo ese y deseando un poco que avanzar hacia ver en qué dirección van todos estos miedos, porque la verdad es que la novela da mucho miedo. De hecho, yo creo que para mí una de las partes más aterradoras que recuerdo y que no se habla demasiado de ella, por supuesto todo el mundo tiene sus momentos favoritos y demás. En mi caso en concreto hay un pasaje en la novela que me parece de las cosas más aterradoras que he leído en muchísimo tiempo. Y creo que es debido a la capacidad que tiene Stephen King de meterte en la cabeza unas ideas, unos conceptos, unas imágenes que se te van quedando ahí acumuladas hasta el punto de estallar en todo momento. En mi caso en concreto es la historia del Patrick, de este psicópata que tiene una infancia un poquito curiosa y unas relaciones un poquito perversas con su hermano menor, y ya ustedes sabrán exactamente a lo que me refiero, y que se dedica un poco pues, a juguetear con todos los animalitos que se encuentra por la calle y a acumularlos dentro de una nevera. Pues básicamente en esta secuencia, la que estoy hablando en esta escena, pues nuestros perdedores, nuestros amigos, pues se deciden simplemente abrir esa nevera. Lo que aparece detrás de esa puerta es algo que para mí fue tan aterrador que es increíble expresar con palabras si no has leído esa novela. Y créame que realmente no es que se vaya a ver nada del otro mundo, pero estás tan condicionado con la manera que tiene Stephen King de narrar las historias que ese detalle tan nimio, tan sin mayor importancia, un pasaje que está ahí en la novela puesto un poco para describirnos lo que significa Derry, fue una cosa que me aterró como poco. Y ya les digo que es una cosa bastante curiosa lo que aparece dentro de esa novela. A partir de aquí ya podríamos entrar en spoiler y hablar un poquito de lo que significaría ese final, esos momentos de la novela en la que nuestros niños tienen que enfrentarse definitivamente a ese mal que les aterra y cómo lo hacen. Es muy curioso porque a lo largo de todos los episodios que nos va contando, ellos se van dando cuenta de la debilidad real que tiene este personaje, el personaje de Pennywise, cuando adopta las formas que adopta. Y así que estos niños tienen que ir enfrentándose poco a poco y decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a darle caña a este hombre porque nos está machacando vivos a todos y nadie en el pueblo es incapaz de hacer nada, así que tenemos que ser nosotros. Aquí entraríamos todo de lleno en la mitología, en las teorías acerca de qué es realmente lo que está pasando. Stephen King lo explica bastante bien en ciertos momentos de la novela. Estamos hablando de la secuencia en la que se meten dentro de esa cabaña a tener esas visiones un poco extrañas de quién es It, de dónde viene y por qué está allí con nosotros. Y sobre todo ese enfrentamiento final, tanto en el pasado como en el presente, ante esa criatura que, como ya saben todos, adopta una forma concreta
a la que se tendrán que enfrentar con las únicas armas que es su experiencia, lo que los hace niños, lo que los hace ser especiales a cada uno de ellos. Todo eso yo creo que serían los mejores leerlo. Hablaríamos largo y tendido del rito de Chult, de todas aquellas historias y sobre todo de ese momento tan incómodo a la hora de leer la novela, que creo que es el único fallo que yo no entiendo el por qué Stephen King cometió el error de escribir esa historia. Sí, 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 es que eso está dentro de la Torre Oscura y te explican lo de lo que son los K y los KT. Vale, me parece estupendo y yo, si para entender un libro tengo que leerme la Torre Oscura, a mí no me convence. Y cuando estás leyendo esa novela, llegas a ese punto en concreto, pues, ¿qué quieren que le digan? Yo me dieron ganas de decir, ¿en serio, Stephen King, me estás enseñando estas cosas que yo no necesito ver? ¿En serio voy a tener la imagen de Ben en mi cabeza ahora para siempre? Esa imagen que no podré olvidar nunca. Creo que fue innecesario, creo que fue un desacierto por King en ese momento, pero que bueno, no va a negar que la novela es tan magnífica que por ese pequeño detalle la va a estropear, aunque creo que ha sido algo muy arriesgado. En definitiva, que creo que el enfrentamiento final lo mejor es leerlo, porque ninguna de las películas que se han mostrado hasta ahora, las dos son fantásticas y fundamentales, se llega a describir exactamente qué es lo que pasa en ese final y cómo se puede enfrentar estos pequeños niños a una criatura tan destructiva y tan colosal como esta. Y sin embargo la novela pues te lo narra de una manera que tiene cierto sentido y aprenderás muchas cosas más de la mitología, aprenderás muchas cosas acerca de quién es Sid, quién es la tortuga, quién es el otro. Y bueno, todo eso es muy disfrutable y para un debate largo y tendido que podríamos tener. Pero creo que si te cuento todo eso, pues ¿para qué vas a leer la novela si ya lo sabes todo? Además hay miles de páginas en internet y miles de vídeos que te cuentan un poco lo que es el rito de Chult y todas esas historias. Pero bueno, es fantástico, yo no voy a spoilear demasiado por aquí, así que ya saben, simplemente tienen que coger el libro y empezar a leerlo, que es lo más guay de todo. Lo que sí quiero comentar acerca de toda esta novela y el desenlace es un poco cómo termina y lo que intenta aquí mostrarnos, y es ese final que hay gente que le gusta y gente que no estaban del todo de acuerdo, en el que nos quedamos a solas con Bill y con Audra y nos olvidamos un poco del resto de los personajes de la novela. Cualquiera que lo ha leído sabe exactamente a lo que me refiero, a ese paseo en bicicleta, y creo que para mí es realmente un cierre redondo a todo lo que nos ha contado, porque al fin y al cabo toda esta novela va un poco de asimilar que nuestro pasado va a estar ahí siempre, no vamos a poder olvidarlo y nos ha conformado como personas, pero sin embargo no podemos aferrarnos a él, tenemos que olvidarlo para seguir hacia adelante, seguir caminando cada uno por nuestro camino, y aunque tengamos mucho cariño a todo aquello que tuvimos en nuestro pasado, es bueno dejarlo atrás para poder seguir adelante. En este caso, creo que el final es absolutamente redondo para una historia que nos habían contado, y aunque entiendo la dureza que supone esa despedida de nuestros personajes y ese olvido después de todo lo que ha pasado, pues tiene toda la coherencia del mundo. Al fin y al cabo, son personajes que al principio de la novela apenas se conocían, no se conocían, digamos que se habían olvidado, y al final pues vuelve otra vez a comenzar todo este ciclo y a pensar que la vida continúa a pesar de todo a lo que nos hemos enfrentado. Un final perfecto, redondo, que hace esta novela pues una auténtica maravilla, y que les emplazo a que la vayan a leer ya, porque quien no ha leído It o quien tiene dudas acerca de si tiene que leer It, creo que es una novela que tiene toda la fama merecida y se la recomiendo muchísimo. En definitiva, ¿qué vamos a decir de una valoración de una novela tan importante como esta? Por supuesto tiene 5 gafas, porque creo que es una de las mejores novelas de terror. De la manera en la que está escrita es auténticamente maravillosa. Olvídense de las 1500 páginas que pueda tener, porque son páginas que se devoran con cierta fluidez, a pesar de esos pasajes que son bastante lentos y que parecen no aportar nada a la trama, pues sí que aportan. Es que hasta en pequeñitos detalles, cuando nos van contando el pasado de Derry, Stephen King se ha lucido en esta historia, y que tú estás leyendo un montón de páginas que piensas que son de relleno y de repente aparece un personaje como Dick Halloran en medio de unos incendios que tiene una especie de visión que ayuda al padre de Mike a salir un poco de ese incendio. Son pequeños detalles que se te pueden pasar desapercibidos, que no necesitas conocer exactamente toda la bibliografía de Stephen King, pero que hace que este libro esté mucho más pensado de lo que aparenta. Es una novela que hasta en pequeños detalles, como el asunto que conté antes de la nevera, pues te premia como lector. Así que en definitiva le tengo que dar 5 gafas porque creo que está fenomenalmente escrita, y también tengo que darle 5 ojeras porque cuando quieras leer una novela de terror
Creo que esta novela pues lo tiene absolutamente todo. Habrán pasajes que te podrán afectar más, habrán pasajes que te afectarán muchísimo menos, pero creo que en todo momento aparecen momentos de terror inolvidables, desde ese comienzo tan aterrador que es que se queda grabado en tu memoria para siempre. Ajá, en mi caso, por ejemplo, la historia de la caída en la nevera o cualquier enfrentamiento en cualquiera de sus múltiples formas que aparece el Pennywise. Que te aparece aquellos niños ahogados, es decir, que hay tantos momentos que son aterradores. En definitiva, toda esta es mi valoración acerca de lo que es esta novela de It. Creo que no era necesario entrar en ciertas tramas porque podemos hacer aquí el vídeo suficientemente largo como para pasarnos horas y horas. Si quieres en comentarios comentamos alguna de las cosas concretas de la novela, ese rito de Chud, esas presencias de los fuegos fautos, de la otro, de la tortuga, de lo que a ustedes les den la gana. Creo que no es necesario. Habrá gente que no ha leído todavía la novela o que todavía sea pequeñita y poco a poco la irá descubriendo, así que vamos a dejarle que la descubran por ellos mismos. Les invito sin lugar a dudas a leer esta novela en un momento dado de vuestras vidas, les guste o no les gusta el terror, y si les gusta el terror pues muchísimo mejor. Y hasta aquí ha llegado este vídeo por ahora, me voy a despedir ya saben que soy David Calpa, les doy muchísimas gracias por seguirme y por suscribirme, si quieren le dan a la campanita que todavía están a tiempo para decir, a ver, pero es curioso las cosas que cuenta este hombre, pues tener la campanita, que eso se agradece muchísimo, le dan me gusta si les gusta este vídeo, le dan no me gusta si quieren pues, pasar el rato y hacerse los importantes, le dan ahí el botoncito de no me guste, y en definitiva poco más, les voy a ver en el siguiente vídeo, que creo que ya llevo 2 reseñas consecutivas, así que tendré que hacer algo distinto. Un abrazo a todos, gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente de los vídeos.